El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Desde la ciudad que es un sueño de Dios, atravesada por 7 ríos, aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia, la bella ciudad de Cali, presentamos su programa Metrópoli TV. El análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales, invitados especiales y mucho más. Metrópoli TV, porque la ciudad es la gente. Metrópoli TV, conduce JJ Caicedo. Bienvenidos. Sí, señores, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a Metrópoli TV, el magazine de la familia vallecaucana, porque la ciudad es la gente. Hoy es 22 de octubre del año 2025 y desde aquí, desde los estudios del Canal C, en el sur de la capital del Valle del Cauca, realizamos este espacio en vivo y en directo a través de las frecuencias de Cali y Legón de Occidente para todo el suroccidente colombiano. Iniciamos con una noticia que tiene que ver también en el ámbito muy nacional sobre los últimos disposiciones que se tienen respecto de las ayudas que van a recibir las madres comunitarias en el país. Y también pues estas madres que hacen parte de alguna u otra manera, que trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el PAE. La ley ordena que tengan contrato con todas las garantías, con todas las prestaciones de servicio en nuestro país. Esta ley es la 2466 del año 2025 o reforma laboral que incluye 2 artículos que benefician a miles de colombianos. Reiteramos a las madres comunitarias, a las madres cuidadoras, aquellas que trabajan precisamente con hogares infantiles que están adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y también esta ley favorece ampliamente a las llamadas manipuladoras de alimentos. Recuerdo que en su momento, hace algunos años, no estaban amparadas, es decir, no tenían mayores beneficios estas personas, las que trabajan con la Secretaría de Educación, las manipuladoras de alimentos, y hoy en día pues pueden ver este sueño cumplido por parte de la ley con esta ley. Son las 4 ya de la tarde con 10 minutos, 4-10 minutos. Después de esta pausa, yo quiero que estén prestos y dispuestos porque vamos a tener, o tenemos ya en nuestro estudio, a Aura Rocío Restrepo, quien fuera reina por allá en el año de 1988 y que también fuera la esposa, la cónyuge de Gilberto Rodríguez Orejuela, una de las personas más temidas y poderosas por allá en la época de los 90, líder del cartel de Cali. Vamos a entrar en diálogo con Aura Rocío, quien ha sacado un poco de tiempo. Breves mensajes, ya regresamos. Bien, este es Metrópoli TV, el magazine de la familia vallecaucana, porque la ciudad es la gente. Nos complace, como decía en el preámbulo, tener en estudio a Aura Rocío Restrepo Franco. Ella es caleña, hoy en día es escritora
y pues en su momento ex esposa, es cónyuge de Gilberto Rodríguez Orejuela, y quien pues se ha dado también a la tarea de recopilar, de compilar tantos hechos dolorosos en unos libros que se llaman Yo no quiero callar, Ya no quiero callar y Gilberto y yo. Aura Rocío, bienvenida a Metrópoli TV, ¿cómo me le va? Hola JJ y a todo el público, me encanta estar aquí. Pues iniciemos este diálogo, Aura Rocío, hablando un poco de usted. ¿Quién es o quién era Aura Rocío antes del momento de conocer a Gilberto Rodríguez Orejuela? ¿Cómo era su vida cotidiana? Yo era una muchacha de una familia muy tradicional, colombiana, de unos padres supremamente sanos, trabajadores. Tenía mi agencia de seguros, trabajé siempre en ventas, me encantaba la parte comercial, me pagaba la carrera. Yo hice un semestre en la Universidad de Santiago de Cali y me pasé para el ICESI. Y yo me pagaba la carrera de administración de empresas con mi trabajo. Hacía algo de deporte, jugaba raquetbol y squash. Era una vida normal de una joven de 20 años, estando en el Club Cañas Gordas. En ese entonces, alguien de la Corporación de Turismo, que era un raquetbolista que siempre me veía, me invitó a visitar la Corporación de Turismo del Valle, porque querían que fuera reina. Eso para mí era algo, pues, en esa época los reinados eran importantísimos para los colombianos. Eran 2 canales y nos sentábamos todos a ver cualquier reinado. El reinado de Cartagena era una locura. Entonces las reinas eran algo como importante en la parte cultural en esa época, y yo como que no creía lo que me estaba diciendo, y bueno, me escogieron reina del turismo antes de conocer a Gilberto. ¿En qué momento, luego de que la seleccionan a usted como reina nacional del turismo, representando obviamente el Valle del Cauca, en qué momento conoce a Gilberto y cómo es la evolución, cómo describe usted precisamente esos episodios a partir de conocer ya su identidad, ya como tal, lo que era Gilberto Rodríguez? Yo estudiaba, yo trabajaba todo el día, salía en la mañana de mi casa, iba a visitar clientes, porque vendía seguros, entonces yo iba de un cliente a otro, y en las noches seguía a estudiar. Los fines de semana me iba al Club Cañas Gordas a jugar raquetbol, a la piscina, y esa era mi cotidianidad. Entonces, en ese entonces estaba la prensa escrita, pero no tenía tiempo ni de ver noticieros, a duras penas de leer el periódico el fin de semana. Y para mí era un mundo totalmente ajeno. El narcotráfico en esa época, simplemente, bueno, les decíamos los traquetos. Entonces decían, no, es que el América, Miguel Rodríguez, el del América, ese es un traqueto, ese es un narco, y era todo lo que yo conocía. No sabía más de ese tema. Pero una amiga me consiguió una cita con un senador de la República, Armando Holguín-Sarria, y le fui a vender seguros a Armando. A mi amiga yo les decía, bueno, tú me consigues unas citas y yo le vendo, te doy la mitad de la comisión. Necesitaba estar consiguiendo clientes, y cuando fui a venderle a Armando en un edificio en la avenida Sexta con 15 de Cali, en el mismo edificio, de hecho yo ya había trabajado ahí vendiendo propiedad raíz, entonces había tenido oficina ahí. Estaba visitando a Armando, explicándole. Yo vendía títulos de capitalización, y en ese momento estaba Gilberto en su oficina del piso 15, pues yo no tenía ni idea. Armando me dice, mira, no, yo no te voy a comprar, pero te voy a presentar a alguien que te compra mucho más que yo. A mí me habían dicho que él era como amigo de los Rodríguez. Para mí el único Rodríguez era Miguel Rodríguez. Sin embargo, subimos unos pisos, la secretaria nos recibió, Armando entraba como Pedro por su casa, porque Armando Holguín era
como abogado, el hombre que había logrado, Gilberto estuvo preso en España y lo pedía a Estados Unidos en extradición y lo pedía a Colombia. Y Armando hizo toda la parte jurídica, fue como el gestor, la cabeza, con un gran equipo obviamente para traer a Gilberto de España a Colombia y que no se lo entregaran a Estados Unidos. Eso fue un triunfo, eso fue una cosa loca porque nunca en España otro país le había ganado un pedido de extradición a Estados Unidos. Entonces obviamente Armando llegó y Gilberto lo recibió, tenía unos abogados ahí, tenía unos ex magistrados, bueno, despachó a las personas que estaban y nos atendió. ¿Y a partir de ese momento quedó flechado o fue un amor a primera vista? ¿Cómo fue? Yo era muy joven, tenía 20 años. Ahora que lo analizo, claro, yo me imagino, la intención de Armando era como llegar y decir, mira, te traigo la reinita, ¿no? Ella era reina y yo era una muchacha bonita. No, y aún se conserva. Pero, sí, ya son 58 años, pero bueno, tenía 20. Sin embargo, me lo presentó para que yo le vendiera títulos de capitalización, era lo que yo ofrecía. Gilberto tenía un banco de los trabajadores. Gilberto había acabado de cerrar el First Interamerican Bank de Panamá, tenía la Corporación Financiera de Boyacá y yo ofreciéndole unos titulitos para que él ahorrara y participara en rifas. Entonces, él empezó, a él no le interesó, o sea, él dijo, después me contaba y me decía, mira, yo había tenido todas las reinas, las modelos, las actrices, las presentadoras, todas las mujeres bonitas que tú quieras. Yo ya estaba cansado de eso, era un hombre con 48 años, iba a cumplir 49, me llevaba 28 años y acaba de salir de la cárcel, llegó de España de 2 años y de salir de 1 año a la cárcel en Cali. Él lo que menos buscaba era enredarse con niñas y yo era una niña. Para él era una niña y menos más reinitas, eso no. Pero fue una sorpresa para los dos. Él era un hombre muy brillante, supremamente inteligente y eso se percibe de entrada. Yo me considero un poquito más inteligente de lo normal, sobre todo en esa parte matemática, la parte comercial la manejaba bien. Entonces nos conocimos y hubo una química intelectual, que nunca usé ese término, está interesante, una química intelectual y ya él como que se enganchó y me sacaba objeciones y yo le respondía a cada objeción y no podía conmigo porque le daba respuestas muy, muy lógicas, muy con sentido, además a pesar de que él tuviera bancos que yo no tenía ni idea en ese momento. Entonces logré impactarlo. Y a mí me impactó mucho, pero yo estaba muerta del susto. No conocía de ese mundo. El gerente del banco me había presentado a Lucho Santa Cruz, hermano de Chepe Santa Cruz, en una comida, y me había parecido, pues Lucho era un hombre totalmente irreverente, un poco ordinario, por decirlo así. Gilberto era la antítesis, impecable, muy bien vestido. O sea, la ropa, el pelo, la camisa, la corbata, el peinado y esa aura de esa inteligencia y como de ese poderío realmente me impactó. Pero ni siquiera le dejé mi tarjeta de presentación. Estaba tan asustada que yo no me acuerdo, yo sé que me fui de ahí, yo no sé cómo me despedí, no dejé mi número siquiera. Armando me llamaba, la secretaria me dejaba razones que me necesitaba yo, hasta que un día me la crucé en la calle a la secretaria y ya no lo pude eludir más. Y era para decirme eso, que Gilberto me estaba buscando porque necesitaba una póliza de cumplimiento, seguros. Era una excusa tonta. Él quería volverme a ver. Sí. Y yo acababa de romper con mi novio de más de 3 años. Quedó flechado, Gilberto. Entonces Gilberto quedó encantado. Y yo tenía el corazón roto. Entonces me citó un día a la 1 de la tarde en el edificio Bonaventura, al oeste de Cali. Todo, mira, Gilberto nunca daba puntada sin dedal. Obvio, me cita a la 1
la intención era, no, pues nos almorcemos. Yo estaba muerta del susto, ese día sí estaba aterrada porque yo ya sabía dónde quién iba. Pues yo iba donde ese señor con toda esta antesala y hablamos de seguros y empezamos a hablar, empezó a preguntarme, y yo sí, no, acabo de terminar hoy, el corazón roto. Y él manipuló todo eso y me hizo regresar al día siguiente porque faltaba un documento de tal cosa. Entonces me hizo ir frecuentemente y me fue enamorando. Cuando menos me di cuenta ya. ¿Y lo que más te enamoró entonces fue la parte intelectual? ¿O fue otra? No, Gilberto era un hombre inteligentísimo, el tipo era brillantísimo y manipulador, y de alguna manera, pues yo no dejaba de ser una muchachita muy inocente. Sí, había tenido el noviecito o el novio con el que duró mucho, y trabajaba, pero es que en mi casa nos habían educado de una manera muy diferente. O sea, yo no era una mujer de mundo. Yo era bastante inocentona. Era un poco ingenua. Ingenua es la palabra. La gente se burla un poquito, pero sí. ¿Y no tenías ninguna pretensión de pronto de decir, bueno, voy a aprovechar la oportunidad dinero de conocer a Gilberto para nada? ¿O cómo? No, yo solo decía, "Ay, lo voy a vender", porque era lo mío, era mi trabajo. Es como todo, como si tú vas a tener un personaje y te da la oportunidad de entrevistarlo y dices, wow, para mí era, le tengo que vender, además porque yo vivía, pues me pagaba el estudio, pues, en mi casa mi papá nos sostenía, pero mis gastos personales, yo colaboraba en la casa, entonces la idea era venderle. Era eso. Entonces yo iba desprevenida, con mucho miedo de que me invitara, pero no me invitaba a salir, no me cogía la mano, no me picaba el ojo, nada. Era un señor. Entonces yo al principio esperaba y salía y no me dijo nada. Gracias a Dios no me dijo nada. Otra vez, perfecto. Y luego, tan raro, porque no me dice nada. ¿Será que no le gusto? Claro, me enamoró y no me di cuenta. El día que me rozó así en un beso de despedida, así, hasta luego, y me rozó aquí, no. Eso fue... Ahí fue el iceberg. Yo le llamo un beso orgásmico. Eso fue, yo lo sentí todo. Yo me imagino, o sea, ahora pues conociéndolo, mirando hacia atrás. Y allá en adelante hubo de pronto detalles por parte del regalos, alguna sorpresa de parte de él, imagino yo, ¿no? Gilberto era muy diferente a un narcotraficante de cualquier época. Muy diferente de pronto de lo que era Pablo Escobar, me imagino. No de Pablo, pero de los de acá, de Chupeta, de su propio hermano Miguel. Gilberto no regalaba el carro lujoso, no daba joyas, por lo menos a mí no me conquistó de esa manera. Ya. Su primer regalo fue, yo cumplí años y me dio una filmadora. El primer carro que yo se lo compré a crédito, que finalmente pues no se lo tuve que pagar, fue un Renault 4 de segunda, con la ventanita que se abre así para el lado, y yo le puse el ventiladorcito acá porque era para morirse del calor. Un Renault 4 usado. Ese fue el carro que yo le compré a Gilberto, fue el primer carro que él me dio. Y de allí ya pasamos a un Mazda 323, cuando ya me cambió el carro y teníamos una relación ya seria, ¿no? Pero no era el hombre de llenarme de joyas, obviamente, claro. Ya después sí, en cada Día de la Madre, amor y amistad, el cumpleaños, en Navidad siempre me daba joyas, relojes, pero era diferente. Especial también con tu familia, con tus padres, sí, con claro, tus hermanos y hermanas. Con todo el mundo, además, a ver, Gilberto era un poquito apretado en la parte económica. Gilberto era un hombre amarrado. Muy metódico, entonces. Amarrado, ya. Tacaño. Sí. Y él me decía, pide para ti, porque yo llegaba y le decía, mira, fulanito necesita la cirugía de los ojos, mira, esta señora tal cosa. Y veíamos algo en la prensa y él mismo decía, ay, tienes que ayudar, mira, esta niña con elefantiasis,
que viene del Chocó, hay que ayudarla. Pero él no me decía, mira, toma 10 millones para que te los gastes, no. Yo le pasaba cuenta, le decía, mira, esto es salarios, la secretaria, el conductor no sé qué, el de la finca, los servicios de tal parte, de tal otra. Pero Gilberto no era un hombre que regalara dinero, entonces pero él estaba acostumbrado a que le pidieran. Y yo no estaba acostumbrada a pedir y me decía, pide para ti. Fue complicado, porque de hecho mira que nos tocó la captura y cuando nos capturaron, Ajá. pues yo no tenía ahorros, a mí me quitaron las propiedades y quedé en el aire. Yo quedé en el aire porque no. Hablar en este tiempo, ahora Rocío, que de pronto el tiempo en televisión es muy corto y nos quedaría mucho por contar de esa relación que tuviste precisamente con Gilberto Rodríguez. ¿Cuál ha sido el proceso más difícil para poder sanar emocionalmente todos estos episodios que viviste al lado de Gilberto? Lo primero fue que yo me hice una coraza mental y emocional al principio, porque mi relación con él, que duró 8 años, fue muy fuerte. Me enamoré de un hombre que estaba separado cuando lo conocí, que vivía solo en el mismo edificio Bonaventure, pero yo no sabía que era que él se podía separar 4 o 6 meses, pero siempre su relación seguía allí, nunca se acababa del todo. Un año después yo ya vivía con él porque decretaron la extradición por vía administrativa cuando matan a Luis Carlos Galán y nos tocó escondernos. Ya vivía con Gilberto 24 horas al día, pero siempre estuvo la sombra allí de su esposa, ex esposa, aunque yo era su compañera mañana, tarde y noche en la clandestinidad, que no es fácil. Explotaban bombas, salían los avisos de se busca, recompensa 500 millones, pasábamos sustos. El carácter de un hombre de estos, amarrado, escondido, con un enemigo como Pablo Escobar, con la extradición encima, con tantos problemas, era muy explosivo, y cuando uno está encerrado, tú siempre terminas desquitándote con la persona que está más cerca. Y la persona que estaba más cerca de Gilberto era yo. Entonces cuando él estaba, que no daba, de la angustia, del estrés o con ira, me llamaba, Rosy, las cuentas, y me llevaba a cuadrar cuentas, que yo sabía que para él hablar de dinero era lo peor, y se desquitaba conmigo. Yo vivía una situación de amor intenso, pero con mucho sufrimiento. Nos capturaron juntos después de la muerte de Pablo Escobar, pues nos volvimos, se volvió Gilberto del cartel de Cali el primer objetivo de la justicia colombiana, del bloque de búsqueda. El día de la captura fue algo muy traumático. Yo lo que más quería, volviendo a la parte de mi relación sentimental, era ser mamá, y fue mi mayor frustración con él. Me sentí muy traicionada en ese aspecto. Eso fue lo que logró que yo dejara de amarlo de alguna manera, que lograra, que fuera capaz de romper con esa relación. Pero además llegan por nosotros, yo abro la puerta, me tiran unos metros allá boca abajo con fusiles. A mí me tenían 3 personas alrededor con fusiles en la espalda, boca abajo, rompían, desgarraban todo, fue terrible. Y la cárcel fue algo para lo que yo no estaba preparada. Y estuve primero 1 año en la cárcel de Cali, salí 2 meses por vencimiento de términos, habeas corpus, y volví 2 años y medio, casi 3 años más. Fue muy duro para mí. Yo decía, la muerte de mi hermanito, que lo habían asesinado estando yo con Gilberto, no por cosas de la guerra, pero lo asesinó, lo asesinaron a él y a su novia por robarles el carro. Y para mí eso y la cárcel había sido lo más fuerte que yo había vivido. Pero además salir con un INRI
me casé y tuve mis hijos, y el papá de mis hijos me juzgaba mucho por haber sido la ex de Gilberto, aunque lo emulaba, lo quería igualar. La psiquis humana es una cosa muy loca. Pasé después por un proceso de violencia intrafamiliar. Cuando yo estaba con este hombre, papá de mis hijos, yo miraba hacia atrás y yo traté como de aislarme y de olvidar lo que había sido mi vida, todas esas vivencias. Entonces era como ver una película ya en la pantalla de otra persona. Sí. Pero cuando me separo, que me toca buscar nuevas opciones, escribir el libro, el primer libro, fue volver a revivir, Claro. empezar a escribir, pues fue sanación, pero además fue supremamente un complejo, un proceso psicológico, mental, emocional muy complejo. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir estas historias, estas vivencias en el libro Ya no quiero callar y Gilberto y yo? Pues el primer libro, Ya no quiero callar, cuando yo pasé por este proceso de violencia intrafamiliar, que dije, esta va a ser como una opción para sacar a mis hijos adelante, porque yo me quedé en la calle. O sea, no tenía para darle comer a mis hijos. Empecé a tomar anotaciones, ¿no? Entonces decía, la captura, visita guerrilla, el casi accidente en tal parte, el viaje a Chocó. Perfecto. Hacía esas anotaciones, pero cuando me senté a escribirlo como tal, fue un proceso como de 2 meses. Perfecto. Me dice por acá ahora Rocío, el editor, que vamos culminando ya el tiempo, pero quisiera que tú hicieras la invitación porque la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Cali arranca pasado mañana, el 24. ¿Y en qué van a estar y cómo se pueden conseguir las obras? Haz la invitación, por favor, a los televidentes. Excelente, muchas gracias. Este es mi nuevo libro, se llama Gilberto y yo, de Testigo Directo Editorial. Vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Cali, en el Boulevard del Río, del 24, que es pasado mañana, del 24 de octubre al 3 de noviembre. De hecho, el 29 de octubre a las 4 de la tarde en el Salón Colombia voy a dar una charla de 1 hora sobre todos estos temas. Y bueno, los espero, los invito, allá estaré para firmarles todos los libros, para escribirles una dedicatoria maravillosa y para contestar todas sus preguntas e inquietudes sobre el tema. Pues infortunadamente el tiempo en televisión es muy corto ahora, Rocío. De verdad que es un privilegio tenerla aquí y que haya sacado el tiempo, venido desde Medellín para atender esta invitación de Metrópoli TV. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por vernos, los espero. Les digo, este libro, aparte, además de Ya no quiero callar, tiene toda la historia de Ya no quiero callar, pero tiene muchísimas nuevas historias de las mujeres, de todo lo que vivimos en ese medio, de muchas mujeres que vieron cómo mataban a sus esposos, después les tocaba convertirse en la amante de ese mismo asesino, por ejemplo, de la monita retrechera, de todo. Entonces los espero y les digo, les va a fascinar. Pues esa es la invitación que les tenemos aquí en Metrópoli TV. A ustedes muchas gracias, señoras y señores. Hasta la próxima semana con más invitados, más noticias aquí en Metrópoli TV, porque la ciudad es la gente. Un abrazo y que el Señor los bendiga. Gilberto y yo. Así viví, así amé, así sobreviví al cartel de Cali. Cómpralo ahora en testigodirectoeditorial.com. Desde la ciudad que es un sueño de Dios, atravesada por 7 ríos, aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia, la bella ciudad de Cali, presentamos su programa Metrópoli TV. El análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales, invitados especiales y mucho más. Metrópoli TV, porque la ciudad es la gente. Metrópoli TV, conduce JJ Caicedo. Bienvenidos.